Estudiantes de sexto, tengan hoy un buen día. Por favor, antes de iniciar, me confirman que se esté escuchando y se esté viendo bien. Hola, profesor, buenos días. Bueno, chicos, ¿sí se escucha y se ve bien? Señor. Bien, amigos, por favor, voy a ir tomando asistencia. Listo, solamente hay 3 estudiantes conectados a las 10:18 del día 5 del mes de agosto. Entonces, por favor, me indican sus nombres. Yo los registro aquí. No es para nota, simplemente es para yo saber quiénes son los que se han conectado a lo largo de las clases. ¿Listo? Porque es que aquí me aparecen algunos nombres, pero algunos se conectan desde las cuentas de los papás, ¿sí? Entonces me queda difícil saber si es que pertenece o a quién pertenece pues esa asistencia, ¿listo? Entonces a quien aparece como Marta Aparicio, ¿me indica el nombre, por favor? Nicolás Lozada Aparicio. Lozada, muy bien, Nicolás. Quien aparece como Doris Rodríguez, Yerly Natalia Marín Rodríguez. Marín, Yerly, muy bien. Y quien aparece como Brady, creo que esa sí es la niña, ¿cierto? Sí, señor. Bien, señorita Ramírez. Entonces, chicos, voy a grabar la clase, ¿vale? Para que pues yo sé que hay algunos estudiantes que no se conectan porque no pueden, pero después ven las clases en YouTube. Entonces, chicos, las voy a grabar, ¿listo? Vuelvo y les digo, ustedes no van a salir en el video, simplemente sale lo que están viendo ustedes, que pues en este momento soy yo, que estoy metido allá entre un computador junto a unos libros y un café. Y ahorita pues saldrá proyectada la guía, ¿listo? Para que de esa forma podamos compartir lo que es la explicación de la clase de hoy. Entonces, chicos, yo supongo que ustedes, como tienen la guía, pues ustedes van leyendo el tema que viene a continuación, ¿listo? Si no lo hacen así, les recomiendo que lo empiecen a hacer. No es necesario hacer toda la lectura de la guía, ¿listo? Solamente traer leído el tema que vamos a ver en cada clase. ¿Esto con qué intención? Con la intención de que pues a ustedes les quede un poco más claro el tema y con la intención de que ustedes pues tengan preguntas y las puedan desarrollar aquí en clase, las podamos solucionar. ¿Listo? Y no simplemente pues que se vengan aquí a escuchar porque pues la idea no es eso, ustedes ya están aquí en bachillerato, ustedes ya están siendo autónomos, ¿cierto? Autonomía es el hecho de uno poder cumplir con las responsabilidades que tienen sin que le estén diciendo que tienen que hacerlas, ¿vale? Entonces, por favor, para que a la próxima traigamos leído el tema de clase. Bueno, ahí se iba a conectar alguien y no pudo. El tema de hoy, chicos, es lo correspondiente a la cultura de América. ¿Listo? En la clase anterior, pues estábamos nosotros viendo lo que era algunos aspectos sobre el clima y la fauna, la flora, ¿cierto? De lo que fue de lo que es América. Pero, pues hoy vamos a ver la cultura, ¿listo? Y cuando nosotros hablamos de la cultura, pues debemos tener en cuenta que la cultura de una u otra manera es independiente en cada lugar, ¿cierto? Y debemos entender por cultura el hecho de que es la forma en cómo nosotros vivimos, ¿vale? Entonces dentro de nuestra cultura pues encontramos tradiciones, encontramos creencias, encontramos formas de manifestar nuestros sentimientos, por ejemplo a través del arte, ¿cierto? La pintura, la música, las danzas, todo eso forma parte de la cultura de un lugar. Entonces, si nosotros miramos, por ejemplo, aquí a nivel de Colombia, pues la cultura que tienen en la costa, hablemos de una ciudad particular, en Barranquilla, pues es una cultura distinta a la que tenemos en los llanos orientales, por ejemplo. ¿Sí? Si usted va y mira, pues en la costa, pues es una ciudad
Barranquilla es una ciudad que está a orillas del mar, el clima es caluroso, hay brisa, entonces allá por ejemplo se escucha mucho una música determinada, ¿cierto? El vallenato. Pero si nosotros miramos, la región de los llanos es una región ganadera donde es muy común escuchar allá la música de esa región, que es la música llanera, y trata unos temas que suelen ser de espantos, por ejemplo, suelen ser temas dedicados a las aventuras que tienen los llaneros, ¿sí? De transportar el ganado, de ir por el río, de llevar las fiestas con sus instrumentos musicales, que es el arpa, ¿sí? Las maracas, son instrumentos propiamente de esa música, es decir, cada región tiene sus propias tradiciones, sus propias creencias, sus propios mitos, y todo eso forma parte de la cultura. Entonces, chicos, vamos a ver nosotros básicamente hoy la cultura de el continente americano. ¿Listo? Y debemos tener en cuenta básicamente dos aspectos. Vamos a enfocarlo desde el punto de vista del idioma y de la religión. ¿Listo? Pero entonces, chicos, para poder hacer esta presentación como tal, es necesario aclarar algunos aspectos que ya se los insinuaba en la clase anterior. Y es el hecho de que nosotros, como pueblo americano, si tenemos en cuenta antes de la llegada de los españoles, pues ya éramos unas civilizaciones que teníamos cultura. ¿Listo? Entonces, porque es que es muy común caer en el error de decir que cuando llegaron los europeos fue que nosotros nos civilizamos, y resulta que eso es un grave error, porque es desconocer todos los aportes que habían hecho las culturas precolombinas, ¿sí? Que vamos a ver, si ustedes ya revisaron la guía, pues van a ver que ahí vamos a hablar de los mayas, de los incas, de los aztecas. Esos pueblos, por mencionar algunos nomás, ya tenían una cultura, ¿listo? Ya tenían unos dioses, ya tenían unas creencias, ya tenían una forma de alimentarse, de cultivar, ¿vale? Entonces, chicos, cuando llegan los europeos, que digamos la historia oficial nos dice que fue Cristóbal Colón quien llegó en 1492, ¿sí? El 12 de octubre, entonces se supone que a partir de ese día fue que tuvimos el primer contacto con los pueblos europeos. Pero resulta que eso también se cuestiona, y es que esa versión que digamos nos la han contado en los libros y en los documentales y demás, pues cada vez parece que es más cuestionable en la medida en que han encontrado elementos culturales de otras civilizaciones. En el caso particular, pues con las civilizaciones nórdicas, con las civilizaciones de los vikingos. No sé si ustedes de pronto han visto o saben cuáles eran los vikingos, y estos personajes eran un pueblo bárbaro, un pueblo del siglo VIII, que entre el siglo VIII y el siglo XII fueron muy fuertes y comprenden lo que hoy en día es Finlandia, Noruega, Suecia y Dinamarca, ¿sí? Al norte de Europa, en la parte casi ya junto al polo norte. Y ese era un pueblo pues muy bárbaro, era un pueblo que iba conquistando a través de la violencia, donde iban llegando, iban saqueando, iban violando, iban ultrajando, destruyendo todo para apoderarse. Pero se han encontrado elementos como hachas aquí en el continente americano, ¿sí? Entonces, de una u otra manera, debemos entender que en América ya había cultura, ¿listo? Ya habían culturas, ya teníamos manifestaciones. Y cuando llegan los españoles, llegan básicamente y traen un nuevo concepto de cultura, ¿sí? Tanto así que, digamos, ellos influyen en nuestra cultura actual, pero nosotros también como americanos influimos en ellos, ¿listo? Por ejemplo, yo les decía que días a los chicos de sexto 1, yo les decía, los indígenas americanos fueron los primeros en conocer el cacao. Y aquí les dábamos un valor, y es que el cacao servía como moneda de cambio, ¿sí?
Así como hoy en día tenemos monedas y billetes y cheques y tarjetas de crédito y demás, pues en esa época era con el cacao con lo que se comercializaba. Y cuando llegaron los americanos, se dieron cuenta que el cacao, pues para ellos no lo conocían, en Europa no estaba el cacao, así como no estaba el maíz, ¿sí? Así como no conocían el aguacate, por ejemplo. Entonces fueron esos productos que se llevaron para allá y hoy en día pues encontramos que en cualquier tienda del mundo encontraremos chocolatinas, encontraremos barras de chocolate, ¿cierto? Porque, digamos, la cultura se intercambia, ¿listo? Así como nosotros recibimos influencias de ellos, pues ellos también recibieron influencias de nosotros, que perduran pues hasta hoy en día. Entonces, chicos, respecto a eso, nosotros debemos tener en cuenta que cuando llegan los españoles, pues nos transforman nuestra cultura, básicamente a través de la fuerza, ¿sí? Porque ellos llegaron acá, encontraron que nuestros indígenas tenían otras formas de vestir, otras formas de orar, ¿cierto? Los indígenas americanos pues no le oraban a Dios, ni a la Virgen, ni a los santos, ¿sí? Simplemente que creían que los dioses eran la tierra, el sol, la luna, las serpientes, los pumas, los jaguares, las águilas, el cóndor. Todos esos eran los dioses que tenían nuestros indígenas. Y al verlo de esa forma, pues llegan los españoles y cogen a la fuerza a transformar, a imponer su propia cultura, trayendo instrumentos musicales, trayendo nuevas danzas, trayendo nuevas creencias, ¿sí? Y muchas veces, pues por ejemplo, la religión, aquí en el continente americano, nuestros indígenas fueron obligados a creer en el Dios que traían los españoles, que era pues el Dios cristiano, el Dios católico, ¿listo? Entonces ese proceso que fue a la fuerza, que fue con violencia, que fue dado no de forma voluntaria, sino de forma obligada, ¿sí? Porque es que si usted no creía en algo, pues sencillamente lo mataban, ¿sí? Lo podían colgar. Entonces, es más o menos, pensemos lo siguiente, chicos. ¿A ustedes les gusta el fútbol? Alguien que sea hincha de un equipo. ¿Quién me dice de qué equipo es hincha? ¿O qué jugador le gusta? ¿Quién, chicos? Nicolás, ¿usted de qué equipo es hincha? América de Cali, profe. Bueno, excelente, muy bien. Yo también. Bien, tiene buen gusto. El caso está en que pongámonos a pensar, chicos, que alguien de aquí a mañana sea de otro equipo, de cualquiera, ¿sí? Y lo obligue a usted a punta de juguete a cambiarse a ese equipo, ¿sí? Si no, pues le dan juguete, ¿sí? Si no, pues lo obligan, si no, lo torturan, ¿cierto? Pues es muy difícil, entonces cambiar uno es perder la identidad, es perder nuestra cultura. Pero así fue como se desarrolló este proceso de conquista, ¿listo? Entonces aquí hablamos de la conquista, eso ustedes lo tuvieron que ver en primaria, eso se ve en cuarto, en tercero y en quinto se ve lo que es la conquista en sociales, ¿listo? El caso está, chicos, en que así como les decía, nos influenciaron con nuestra cultura. Hoy en día, por ejemplo, ustedes ven que aquí nuestros instrumentos musicales, vamos a hablar de nuestra música, la guabina santandereana, ustedes que son santanderianos conocen mejor eso que yo, y es una música que está desarrollada con guitarras, ¿cierto? Con tiple. Y esos instrumentos nuestros indígenas no los conocían. Esos instrumentos son traídos por los españoles. De hecho, la guitarra se origina en Arabia y cuando los árabes viajan a España en el siglo VIII, pues allá llegan con una cultura, imponen su cultura y cuando llegan aquí a América, pues nos traen toda esa cultura, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si nosotros hablamos de la almojábana, que son esas pastelitos, esas como lo dijera, ¿cierto? Es como un pancito que está relleno de queso.
Esa almojábana pues es propiamente de Arabia. Fíjese cómo hemos sido influenciados por culturas muy muy lejanas. ¿Listo? Y eso se debe a que pues las migraciones, a que las conquistas pues van llevando eso. Por ejemplo, la palabra alcantarilla, la que tenemos en las calles para que se vaya el agua por ahí, es una palabra árabe. Ají, ¿cierto? Lo que usted come y se pica con la empanada, pues es una palabra árabe. Y la música que escuchamos nosotros es una música influenciada por los españoles, que a su vez fueron influenciados por los árabes, principalmente. Nos hemos influenciado por los africanos. ¿Listo? Ya lo vamos a ver aquí a continuación, cómo los africanos pues nos influenciaron en gran manera. Entonces voy a poner nuevamente la guía acá en la pantalla completa. ¿Listo? Nosotros hablamos básicamente de dos tipos de América. ¿Sí? Si bien es cierto que el continente americano, pues voy aquí a poner la imagen del anexo del mapa completo. El continente americano, pues ustedes saben que va desde el norte, ¿cierto? Que la parte más al norte, pues encontramos aquí en lo que es Alaska y en lo que es las islas de Canadá, desciende y la última parte es aquí, en Argentina, lo que es la Patagonia y demás. ¿Listo? Todo esto es el continente americano. Pero nosotros hablamos de la América anglosajona o de la América que está influenciada aquí. ¿Sí? Esto, permítanme, le doy el acceso a alguien. Buenos días a quien se conecta. Entonces, hablamos de la América anglosajona para referirnos a dos países básicamente, lo que es Canadá y Estados Unidos. ¿Listo? Estos países, los voy a ubicar aquí nuevamente, estos dos países que estoy resaltando aquí con el cursor, pues tienen una característica particular, y es que forman parte de lo que es la América anglosajona. ¿Listo? Cuando hablamos de anglosajona, quiere decir que son influenciados por los ingleses. De ahí viene anglo, significa inglés. Y sajona, porque los indígenas, por decirlo así, los indígenas ingleses se identificaban como sajones. ¿Listo? Para no hablar de razas, porque pues como lo vimos en la clase pasada, digamos que el concepto de raza pues no es como muy adecuado, ¿cierto? Porque no queremos entrar aquí a clasificar a blancos, negros, chicos, chinos, es decir, no vamos a clasificar la gente. Entonces no vamos a hablar aquí de razas, ¿listo? Vamos a hablar de pronto de culturas o de indígenas, porque pues allá en Europa cada pueblo se identifica con su propia cultura, entonces podemos hablar de indígenas. Entonces encontramos los galos, ¿sí? De ahí vienen los franceses, encontramos los sajones, de ahí vienen los ingleses y los nórdicos, encontramos el pueblo germano, que serían los alemanes, ¿sí? Entonces allá en Europa también hubo indígenas, simplemente que pues no tenían nuestro aspecto, no tenían nuestras culturas, no tenían nuestra forma de vestir, ¿listo? Y pues esos han sido pueblos mucho más antiguos, entonces por eso hablamos de que allá en Europa hay civilizaciones e imperios mucho más antiguos que el nuestro, ¿vale? Entonces, bueno, ahí después lo vamos a ir entendiendo un poco mejor. Entonces cuando llegaron los americanos, perdón, cuando llegaron los europeos, aquí al norte de América llegaron básicamente a Estados Unidos los ingleses, ¿sí? Y a Canadá llegaron muchos ingleses, pero también franceses, ¿listo? Entonces por eso es que en esos dos países básicamente se habla inglés y en Canadá pues el idioma también es el francés, ¿listo? El idioma oficial de Canadá es el inglés y el francés, mientras que en Estados Unidos es únicamente el inglés. Estos personajes tienen una característica, y es que a diferencia del resto de América, pues ellos no fueron obligados a la fuerza a creer en el catolicismo, sino que ellos son de una religión protestante, ¿sí? Ellos son, por ejemplo, anglicanos, ellos suelen ser smithsonianos, y pues también en una minoría allá son católicos, ¿listo? ¿Cuál es la diferencia entre unas y otras? Básicamente que ellos no tienen al Papa
como sumo sacerdote, ¿sí? Como líder de la iglesia. Ellos tienen otros líderes. Ellos, por ejemplo, los smithsonianos no tienen la Biblia católica, ¿sí? Sino que ellos tienen otro tipo de Biblia, otro texto sagrado, y ellos no creen, por ejemplo, o bueno, ellos aceptan que Adam Smith, un personaje muy importante para ellos, fue quien tuvo una revelación de Dios y le dio como unas pautas y unos mandamientos y le dijo cómo escribir el libro y demás. ¿Listo? Son creencias, pero básicamente pues aceptan al mismo Dios, al Dios supremo, al Dios católico, al Dios cristiano, aceptan a Cristo como hijo, entonces por eso son cristianos también. ¿Listo? Preguntas hasta acá, chicos. ¿Vamos claros? ¿Van entendiendo? Si no, recuerden, pregunten porque yo asumo que si no preguntan todo queda claro y después les evalúo. ¿Listo? ¿Preguntas? Nada, los 5 chicos que ya están conectados, bien. No, no, profe. Listo. Ya saben, No, no, señor. no se pueden quedar con preguntas. Si usted se queda con una duda, es como si hubiera perdido el tiempo acá. ¿Listo? Sigo. Entonces, cuando nos vamos aquí, nos damos cuenta de que hablamos entonces ahora, ya esa es la América anglosajona, ¿listo? La del norte, la de Canadá, Estados Unidos. Y México, de México hasta Panamá, pues nosotros, bueno, que México forma parte de Norteamérica, pero aquí empezamos nosotros a hablar de lo que es Centroamérica, ¿cierto? Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá forman parte del continente americano, pero prácticamente se divide en lo que es Centroamérica, ¿cierto? Y encontramos aquí unas islas que serán el Caribe, ¿vale? Si ustedes se dan cuenta, chicos, hablando de la región y de la cultura, pues ustedes pueden observar que las islas, ¿sí? Como República Dominicana, Haití, Cuba, Bahamas, Montserrat, San Vicente, Trinidad, Tobago, ustedes que ahora están viendo lo de los olímpicos, chicos, habrán escuchado esos países, son islas muy pequeñitas y son islas que de una u otra manera fueron muy importantes en el periodo de la conquista, ¿sí? Porque fue ahí donde llegaron los conquistadores, ¿vale? Y por eso usted ve que ellos tienen una particularidad y es que todos suelen ser afro, ¿cierto? Usted los ve, por ejemplo, si han visto los olímpicos, se dan cuenta que en Haití o en Jamaica, ¿sí? Ustedes ven que los competidores suelen ser afrodescendientes, ¿sí? Entonces usted los ve y ellos son fornidos, son bastante rápidos. ¿Por qué? Porque cuando llegaron los africanos a nuestro continente, pues ellos llegaron como esclavos, ¿sí? Los españoles, los portugueses principalmente, fueron los que trajeron esclavos. De hecho, si usted mira, en Estados Unidos y en Canadá no son la mayoría, son minorías, ¿cierto? Porque los franceses no solían llevar tantos esclavos, ¿listo? El gran comercio de esclavos lo tuvieron los españoles y los portugueses. Entonces cuando ellos llegaban ahí, muchos esclavos venían enfermos, muchos esclavos venían lastimados, heridos, ¿sí? Moribundos. Entonces sencillamente los dejaban tirados en esas islas, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasaba? Pues al quedarse allá, pues fueron mayoría. Entonces hoy en día nosotros vemos, por ejemplo, que en ese país que les menciono, Haití, pues la mayoría de personas son afrodescendientes, ¿listo? Lo mismo nos ocurrió en el Chocó y en toda la región del Pacífico colombiano. Ustedes ven que lo que es Buenaventura, ¿sí? El Chocó, la parte insular, ¿sí? Que queda en esta región, San Andrés, toda esta parte, pues nos damos cuenta que también somos de cultura descendientes de los africanos, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta, pues son regiones en las cuales se baila la música folclórica, pues tiene mucho que ver con los tambores, las tamboras, ¿cierto? Si ustedes han escuchado un mapalé o un currulao,
son música rápida, música cuya base es el tambor y son directamente influencias africanas. ¿Listo? Entonces fíjense chicos, cómo hoy en día nosotros tenemos esa influencia gracias al periodo de la conquista que estamos hablando de hace más de 500 años. Cuando llegaron los españoles, ellos llegan y por eso desde México hasta Argentina hablamos el idioma castellano o español, ¿listo? Porque fue donde ellos llegaron y empezaron a tomarse pues esas tierras. Cuando veamos los mayas vamos a ver qué pasó con ellos, cuando veamos los incas vamos a ver cómo fue que conquistaron y engañaron a los incas, ¿sí? Para poderse apropiar de las tierras a la fuerza. Pero mientras tanto nosotros debemos entender que toda esta influencia hemos tenido como tal la influencia de España de forma directa. ¿Listo? Entonces nuestro idioma ha sido influenciado, o mejor, nuestro idioma, el castellano, ha sido heredado de esa conquista. ¿Listo? Mientras que en Brasil, ustedes por eso ven que ellos hablan portugués, y es que en Brasil pues llegaron fue los portugueses, ¿listo? Mientras que en toda, perdón, mientras que en toda América llegaron los españoles, ¿sí? Y se fueron esparciendo, luego hablarían de los criollos y demás, pues en Brasil fueron los portugueses, ¿listo? De ahí que ese sea su idioma. Pero tanto portugueses como españoles traían sus propias influencias musicales, culturales y religiosas. Entonces aquí nosotros hablaremos de que Brasil es uno de los países con mayor cantidad de católicos del mundo, ¿sí? Y nuestro continente, América, mayoritariamente es católico, porque llegaron, recuerden, los españoles trayendo el cristianismo, obligando a los indígenas a creer en eso. Entonces pues con el tiempo ya no los obligaban, sino que tradicionalmente pues las familias indígenas o las familias americanas en este caso pues fueron transmitiendo esa creencia, ¿cierto? De hecho, si usted mira, de pronto usted es católico o es cristiano, recuerden que cristiano es todo aquel que cree en Cristo, ¿listo? Y de pronto usted lo cree porque se lo enseñaron en su familia, porque desde pequeño lo llevaron a misa, le echaron el bautizo, le hicieron la cruz la semana que toca hacerlo, en el día que toca hacerlo, ¿vale? Y se va transmitiendo una cultura, ¿listo? Lo mismo nos ocurre en otros aspectos, no solamente en el religioso, lo mismo nos ocurre a nosotros en los aspectos, por ejemplo, musicales, ¿sí? Lo mismo nos ocurre a nosotros en aspectos dados ya más en la parte, por ejemplo, de mitos, cuando hablamos de un mito, de una tradición, de una creencia y demás. Entonces, chicos, ya encontramos aquí, esa es la parte de América Latina. Entonces se dice que América Latina va desde México hasta Argentina y el lenguaje o la lengua, no el lenguaje, la lengua que predomina es el castellano, ¿listo? Y se utiliza pues dice acá, para designar un grupo de 21 países del continente, ¿vale? En donde pues de una u otra manera se excluye a Estados Unidos. Cuando hablamos de latinos, Estados Unidos y Canadá no están metidos ahí, ¿vale? ¿Y por qué no están? Porque cuando designamos latinos, quiere decir que somos personas cuyo origen del idioma es el latín. El latín es un idioma que predominaba en el Imperio Romano, ¿sí? Y pues de ahí se desprenden nuestro idioma, como es el francés, como es el portugués y como es el castellano, ¿listo? Y como ellos hablan inglés, pues no son latinos, no son de idioma originario del latín, ¿listo? Entonces, chicos, aquí ya vemos nosotros que nuestro continente americano es un continente cuya riqueza es enorme, nuestra riqueza cultural, ¿sí? Pero que de una u otra manera está marcado por la misma influencia. Indígenas, que eran los del pueblo nativo, ¿sí?
Encontramos la influencia africana, principalmente en los países del Caribe. De hecho, si usted mira, por ejemplo, los países del sur del continente, como son Uruguay, Argentina y Chile, ¿sí? Pues ahí no encontramos mayor cantidad de personas afro, ¿sí? Y la música folclórica de ellos es más a base de cuerdas, es decir, a base de la influencia propiamente española, ¿listo? Mientras que, como les decía aquí, pues en nuestra cultura solamente pensemos en el vallenato, pues el vallenato tiene básicamente tres instrumentos folclóricos. Caja, que es un tambor, ¿cierto? Que ustedes ven que es un tamborcito pequeño, es decir, influencia africana. El acordeón es de origen austriaco, de Austria, y entonces ahí hablamos de la influencia europea, ¿listo? Y la guacharaca, pues la guacharaca era un instrumento propiamente de los indígenas, ¿sí? Ellos tenían una serie de instrumentos de esa índole donde toca rasparlos para que suenen y así pues tenemos en ese instrumento, en esa música, en ese género musical, la influencia de las tres culturas predominantes acá. Preguntas, niños, niñas. ¿Algo más que acá? Bien, chicos. Entonces, vamos a ver que aquí hay algunos países. Estos países, chicos, yo les recomiendo que ustedes le dediquen el tiempo y por lo menos sepan las capitales. ¿Listo? Yo no les voy a preguntar de memoria aquí, por ejemplo, decirle, bueno, fulano, dígame la capital de Argentina. No, porque yo no considero que aprenderse de memoria sea lo mejor. Me gusta más bien que entiendan, ¿sí? Pero sí es necesario que por lo menos usted sepa que si están hablando de América del Centro, ¿sí? Usted por lo menos sepa de qué países están hablando. Y no que le pase la que le ocurrió a Maduro, que si ustedes vieron una vez salió Maduro diciendo que Portugal, ¿sí? Portugal, de donde es Cristiano Ronaldo, que queda junto a España, en la península ibérica, dijo Maduro que Portugal y Venezuela eran países hermanos porque estaban en el mismo continente, ¿cierto? Entonces fíjese que ¿qué hizo? Pues el ridículo, fue burla, le han hecho memes, bueno, ustedes saben todo lo que ocurre cuando alguien comete un error de esa índole, ¿vale? Entonces chicos, ahí vamos a encontrar los países, están divididos básicamente como les mencioné arriba, ¿sí? Que son América del Norte, América del Centro o Central, ¿sí? Centroamérica, que vienen siendo estos: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. Vienen los del Caribe, que son las islas pequeñitas que veíamos en el mapa, son estas, ¿listo? Antigua y Barbuda, que se ganaron una medalla en atletismo esta mañana, ¿sí? República Dominicana, encontramos Haití, Granada, Jamaica, Granada y San Cristóbal y Nieves, ¿listo? Y encontramos aquí en el Suramérica, ustedes vieron la Copa América como tal, ¿sí? Y se dan cuenta de cuáles países son los que conforman. Pero ojo aquí con este, chicos, ojo aquí con la Guyana, y es que resulta que cuando nosotros hablamos de Guyana, vamos a ir nuevamente al mapa, vamos acá, cuando nosotros hablamos de Suramérica, por ejemplo en la Copa América, ustedes vieron que solamente juegan 10 equipos: Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Chile y Argentina. Pero aquí esto es parte de América, ¿cierto? Lo podemos ver junto a Venezuela y Brasil, pero ese país nunca compite una Copa América. ¿Por qué? Porque es una colonia, ¿listo? Entonces las Guyanas, de hecho son tres, son colonias, es decir, ellos dependen de países europeos, ¿vale? Ellos dependen de Francia, una de Bélgica y una de Países Bajos. Es decir, ellos simplemente no tienen aquí un gobierno, ellos cuando juegan, ellos no se representan o no se identifican con su país en la Copa América, sino se identifican con su país europeo. Entonces ellos cuando gana Francia, pues ellos celebran ahí,
¿sí? No, porque ellos no tienen equipo propio de fútbol, ellos no tienen gobierno propio, no tienen una moneda propia, simplemente que es todo de acuerdo a su país, que es quien los gobierna. En este caso, vuelvo y les digo, los países europeos. ¿Listo, chicos? Preguntas. Si no, entonces entro a explicar aquí lo que es la tarea, la actividad que vamos a desarrollar. ¿Listo? Vamos a desarrollar la actividad número 2, pero, ojo chicos, pero no la van a entregar. ¿Listo? Todavía no me la van a entregar, yo les voy a ir diciendo cuándo me la deben entregar. Les explico para que quede claro cómo es. No dejen para el final porque yo se la voy a pedir de un día para otro. ¿Listo? Por eso ustedes tienen el tiempo, muchachos. Nosotros tenemos varias horas a la semana, pero yo dedico 1 hora para que podamos hacer la actividad y las otras, ustedes sencillamente en ese tiempo de clase que no estamos conectados, se supone que usted va a conectarse allá solo en su casa con su cuaderno y su guía, si tiene la guía ya física o la tenga en el celular, como la tenga, y va a desarrollar la actividad. ¿Listo? Por eso yo no acepto esos trabajos que días alguien me decía, lo que pasa es que no me queda tiempo para hacerla. Amigo, yo le estoy dando 3 horas para que haga esa actividad. ¿Listo? Pero todavía no me la van a entregar. Yo les voy a decir cuándo. Entonces dice lo siguiente, es la actividad grupal número 2. Dice, primero, suponga que van a organizar un viaje turístico con su familia por América. ¿Listo? Cuando le digo suponga es para que imagine. Imagine. El año pasado le puse una actividad parecida a esta a los chicos y hubo una niña que me dijo que no la hacía porque no había podido viajar. Yo no le estoy diciendo que se vayan para América, ¿sí? Y usted imagina, sencillamente se sienta en esas 3 horas y se imagina que va a irse con toda su familia, va a llevar a su papá, su mamá, sus hermanos, sus gallinas, si quiere, monta ahí el caballo, el perro, bueno. Van a viajar todos ustedes, ¿listo? En la imaginación. Hago la aclaración porque ya me pasó el año pasado que alguien no la desarrolló por eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo siguiente. Deben hacer una ruta en un mapa. ¿Listo? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Calcar un mapa. Es calcarlo, no imprimirlo. ¿Sí? Si usted me hace el mapa impreso, no me sirve porque yo necesito ver que usted sepa hacer un mapa. Por eso yo mismo les coloqué el mapa en el anexo. Ya ahorita lo vimos, ¿cierto? Ese mapa usted lo va a calcar y me va a trazar una ruta. Ustedes saben cómo es una ruta, una lineecita por donde van a ir pasando, indicando los países por los cuales viajarían. Entonces usted va a escoger 8 países de toda América, norte, centro y sur. Va a escoger 8 y sus capitales. Entonces usted me dice, por ejemplo, voy a arrancar por Bogotá. Entonces yo viajo por Colombia, entonces me marca en el mapa Colombia, ¿cierto? Me arranca en Colombia, marca una X desde Bogotá, que es la capital, y me va a decir Bogotá, capital de Colombia. ¿Listo? Me va a indicar por qué escogió la ruta. Entonces yo después de Colombia digo, no, yo voy a montarme en un avión y me voy para Brasil. ¿Cuál es la capital de Brasil? Ahí usted me coloca, Brasilia. ¿Listo? Y luego me voy para otro país y luego otro y así, por 8 países. Me van a decir por qué escogieron esa ruta. ¿Listo? ¿Qué les llamó la atención de esa ruta? ¿Vale? ¿Por qué? Puede escoger otra, pero entonces yo escogí esa. ¿Por qué? ¿Listo? B. En cada uno de los países y ciudades que visiten, deben hacer una consulta. Entonces aquí, chicos, sí deben buscar en internet o en los libros, aquí en la biblioteca de libros, para que no tenga como ir a internet, van a buscar, ¿sí?, algo de cada una de esas ciudades que a usted le llame la atención. Por ejemplo, si yo digo Bogotá, yo voy a viajar por Bogotá, capital de Colombia. En Bogotá me gustó Monserrate, ¿listo? Porque yo ya busqué y sé que es Monserrate y sé que es un monte y que allá hay una montaña, un monte y una montaña, y allá en la cima hay una iglesia y desde allá se ve toda la ciudad, ¿sí?
Yo estoy copiando eso. Estoy diciendo que eso me gustó. Me gustan las costumbres en Bogotá, sí, no sé. De pronto me gusta la parte de alimentos. Allá en Monserrate probé un tamal con chocolate o tomé un ajiaco, que es uno de los platos típicos de Bogotá. ¿Listo? Estoy diciendo algo representativo de la ciudad, ¿vale? C. Hagan una narración de un acontecimiento que les hubiera podido pasar en el viaje y que tenga que ver con la fauna del lugar. Entonces yo puedo decir, cuando yo estaba en Brasil, ese día fuimos a la playa, ¿sí? Y de repente se me apareció una tortuga. Estoy hablando de la fauna, ¿cierto? De ese lugar. Entonces nos tomamos fotos y ayudamos a la tortuga a volver al agua, por ejemplo. Estoy hablando de las tortugas. ¿Por qué? Porque yo sé que en Brasil, como es un país donde hay muchas costas, pero entonces tengo que indicar la ciudad, ¿cierto? En qué país, en qué ciudad de Brasil yo estaba. No me van a decir, por ejemplo, que La Paz, que es la capital de Bolivia, tiene mar, que no tiene mar. Por eso deben consultar, ¿listo? Deben buscar precisamente por eso. C. Hagan una narración de un acontecimiento que les hubiera... bueno, ese ya lo expliqué. D. Hagan una crónica. ¿Qué es una crónica? Es contarme el viaje. Una crónica es contarme cómo fue el viaje. ¿Listo? Entonces ustedes van a imaginar, es decir, un diario en el que escriban lo más importante. Por eso, chicos, aquí les coloco esto subrayado. Tengan en cuenta que para esta actividad es muy importante la creatividad. ¿Listo? Yo voy a evaluar eso. En esta actividad voy a evaluar usted qué tan creativo es. Entonces en la crónica usted me puede contar, ese día nosotros salimos del aeropuerto El Dorado o nos fuimos por carretera, entonces mi papá compramos la camioneta y la estrenamos yéndonos para el Brasil y entonces en el camino, es decir, imagine, ¿listo? Es pura imaginación. ¿Listo, chicos? Sí, señor. Pregunten porque este es el momento para aclarar, ¿sí? Si todo está claro, perfecto. Profe, yo no tengo ninguna pregunta. Listo, muy bien, señorita. Pero si tienen a alguien, no les dé pena hacerla. No les va ya a dar vergüenza aquí activar el micrófono y decir no entendí. Explíqueme porque yo vuelvo y les explico. ¿Sí? Entonces, chicos, si no es más, ya saben, vamos a hacer esa actividad y por favor no me la entreguen todavía. Yo les digo cuándo. ¿Listo? Simplemente hágala para que cuando se la pida no vaya a decir yo no tengo tiempo, que esa es la excusa que me dan ahora algunos. ¿Listo? Que no tienen tiempo cuando el tiempo y el deber es estudiar. Y eso fue lo que se acordó en la reunión que tuvimos, en la cual sus papás pues manifestaban que querían conectarse, que querían clases y bueno, ahí las estamos haciendo, pero también es deber conectarse y deber cumplir. ¿Listo, niños, niñas? Les deseo lo mejor. Si esto es todo por hoy, que tengan un feliz día, una feliz semana, juiciosos a estudiar. ¿Listo, chicos? Éxitos. Bueno, profe. Un abrazo y espero conocerlos pronto personalmente. Bueno, profe, igualmente para usted. Gracias.